próximo día 13 tenemos una ponencia muy interesante a cargo del coronel José Romero Serrano. Él, como saben, es del Instituto de Historia y Cultura Militar y es que nos va a presentar el libro Montes Universales, Guerra en Montaña, 6 batallas de Molina de Aragón a Albarracín. Desde luego un tema apasionante, un tema que ha investigado junto con tantos otros, porque es usted un investigador insaciable. Buenos días, coronel Romero Serrano, gracias por acercarse de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Gracias a ustedes por de nuevo la amabilidad, ¿no?, de darme esta oportunidad de conversar y presentar estos temas. Vamos a presentar, si le parece, en primer lugar, antes que meternos en el libro, el Instituto de Historia y Cultura Militar, porque, claro, cuando hablamos de militares, los menos entendidos decimos, sí, tierra, mar y aire, y poquito más sabemos. ¿Qué es exactamente el Instituto de Historia y Cultura Militar? El instituto es el centro del Ejército de Tierra, que está bajo la dependencia del jefe de Estado Mayor del Ejército, y que trata de salvaguardar todos los fondos relacionados con la cultura y la historia militar. Y tiene pues unas partes tangibles, conocidas, museísticas, el Museo del Ejército en Toledo, archivos, bibliotecas, y una parte de subdirección de estudios que se dedica a ayudar, promocionar y colaborar en estudios relacionados con la historia militar. Y no solo es un centro central, sino que es periférico. Tenemos una veintena de institutos y centros asociados en lo que, para que nos hagamos una idea, eran las antiguas capitanías, en Zaragoza, Barcelona, Coruña, Sevilla, en las plazas de África, Canarias, ¿no? Y eso pues es el instituto en sí y su labor, que es divulgar, promocionar y dar a conocer la historia militar de España. Para eso, evidentemente, hay que realizar una intensa labor de investigación que también es a cargo del Instituto de Historia, ¿no? Sí, por supuesto, porque o bien son actividades, quiero decir, que nacen dentro del instituto, o bien son solicitudes de colaboración, y la mayoría de las ocasiones es la mezcla de las dos, ¿no? El interés que levanta una zona, y de ahí surge eso que ahora se llama sinergia, ¿no? Y ese interés por investigar, conocer lo que ocurrió y tratar luego de trasladarlo al público y también de hacerlo tangible, es decir, de poder ir a la zona, visitar los hechos y los lugares donde ocurrieron estos hechos y visitar también los restos de lo que ha quedado de nuestra historia. De eso se trata. Fruto de una de esas visitas y una de esas investigaciones, evidentemente, es Montes Universales, Guerra en Montaña, 6 batallas de Molina a Albarracín. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Bueno, esta es la pregunta que a mí me gusta más, la más bonita, porque esto ha surgido como un proceso. Empezamos a estudiar con Guadalajara en el 2017, pues lo que era y proporcionamos una guía de los campos de batalla de Guadalajara, muy centrado en la batalla de Guadalajara, pero no tanto en eso como también en la batalla de Brihuega, Villaviciosa, las hazañas del empecinado, y llegamos a una conclusión de que la Alcarria era un escudo natural de protección desde el Valle del Ebro hasta Madrid. Y a partir de entonces pues hemos elaborado unos estudios con la Diputación de Cuenca, viendo ese corredor Madrid-Levante, Habánades 1938 o el Alto Tajuña, esa batalla olvidada. Y claro, estudiando esto nos dimos cuenta que trayendo a la actualidad los frentes olvidados, pues había mucho interés en la batalla de Teruel cuando hemos estado allí, Cuenca en Serranía, y mucho interés en la Nacional 2 o Carretera de Francia, la batalla de Guadalajara, los italianos, pero quedaba entre medias una zona que no sabíamos muy bien lo que había ocurrido. Incluso empezamos a escribir y fuimos a las fuentes para ver qué hechos militares de armas habían ocurrido. Y esta investigación, este libro es el resultado de esa investigación. Aparte tiene un aspecto emocional, pero eso ya es distinto, eso ya es diferente, pero lo cuento brevísimamente. Siendo militar de carrera, procediendo de la Academia General Militar, el primer ejercicio de guerrillas y contraguerrillas lo realizamos en Montes Universales.
aquellos montes sin fin donde situabas al guerrillero y las partidas, ¿no? Ujú. En espacios infinitos, que era... Y yo dije, si alguna vez escribo un libro, tiene que ser sobre Sobre montes universales, ¿no? la Pagarle guerrilla en esta zona. tributo. Claro, siempre cuando se habla de la guerra civil española, nos vienen pues determinados esquemas mentales en los que no faltan grandes batallas o batallas decisivas, pero estas por los montes universales, precisamente por lo agreste del territorio que a lo mejor impedía el meter gran contingente de tropas, tenía que ser más guerra de guerrillas y por eso han pasado más desapercibidas. Pues sí, realmente ni el terreno tan abrupto, ni como canal de comunicación, porque prácticamente bloquea Ujú. tanto montes universales como maestrado las comunicaciones, nunca se pudieron desarrollar allí batallas decisivas. Pero sí que es cierto que estas batallas y combates que describimos colaboraron, colaboraron en las acciones que conocemos de la Ujú. batalla de Teruel, o el interés por Teruel de ser conquistado por la República, el gobierno de la República, Ujú. y también por la zona de Guadalajara, por Molina, porque Molina pues es una posición central en todo ese sistema, ¿no? Y tenían mucho interés los dos bandos en guerra Ujú. de mantenerlo. Es decir, no se dio nunca una batalla decisiva en ese Ujú. frente por definición, pero sí acciones militares de gran interés. Mm. Son estas 6 batallas que se describen en este libro y que, así a grandes rasgos, ¿cómo las podríamos describir? Pues se pueden describir según el parámetro que se exija. Ujú. O sea, hay unos elementos comunes, por ejemplo, que eran de contingentes reducidos, Ujú. nunca más de una división que venían a ser 10.000 hombres, operando en columnas. Pero luego también podemos utilizar el parámetro de un parámetro básico que es la gran batalla de invierno de Teruel. O sea, hay 3 acciones anteriores que lo que buscan es cercar Teruel por la zona del río del Guadalaviar, de griegos, y hay las 3 siguientes que se describen después del invierno del 38, que lo que tratan es de lo que hemos hablado alguna vez, de distraer fuerzas de otras operaciones importantes, Ujú. como era en ese momento pues la campaña de Aragón o la batalla de Gandesa. Y fueron acciones dentro de ese sistema de diversión que se llama, o sea, de traer fuerzas de los Sí. frentes importantes, de las más importantes, O curiosamente. sea, era llamar la atención para que tuvieran que ir fuerzas concentradas en otro punto y así debilitar ese punto, ¿no? Claro, claro, Ajá. de traer fuerzas y que esas reservas se llevaran a estos frentes secundarios para Ujú. disminuir la intensidad del ataque Ujú. principal, Ujú. ¿no? En nuestra provincia, en Guadalajara, ¿cuáles de estas 6 batallas se desarrollaron? Pues aquí más que el contexto de provincia es el contexto de De comarca, montaña, de comarca, de los claro, montes universales, lo que ahora se conoce como la Siberia española, sí. ¿no? Que va desde Molina al Barracín. Mm. Entonces se engloba, curiosamente, a las 3 provincias serranas, la parte de Guadalajara, de Cuenca y la parte de Teruel, ¿no? Ujú. En lo que es la parte de Guadalajara propiamente, donde se implicó más la acción fue alrededor de Molina, Aragón, por ese intento de poder controlarlo, ¿no? Ujú. Por los dos bandos. Y eso, pues claro, implica la zona de Zaorejas, del río Alto Tajo, de la Blanque, incluso llegando, como podremos describir, este conjunto de acciones hasta la zona de Luzaga y Abánades, porque es tan particular el sistema que estamos describiendo, Ujú. que ahí en Molina, Aragón, era gobernado por una comandancia, o sea, que tenía cierta entidad autónoma Ujú. y él mismo planeaba sus pequeñas operaciones, ¿no? Y a veces se extendía y otras veces se contraía en el espacio, ¿no? Una cosa es, sí, antes de que se me olvide, estamos hablando de un fenómeno que describimos en el título, yo creo que por primera vez un poco con algo de profundidad, que es la guerra en montaña. La guerra en montaña que se produce en la guerra civil, pues claro, en este frente de montes universales es paradigmática. Además,
mezclado, como ya ha adelantado José Luis, pues con la guerrilla, ¿no? Guerrilla y guerra en montaña, es una mezcla tremenda, ¿no? De dispersión, de acciones aisladas, de frío, gente que muere de frío y de soledad, ante todo, ¿no? En esos grandísimos montes universales que parecen imponerse al hombre, a la geografía y a la guerra misma, ¿no? El que domina allí es el monte, ¿no? Y te tienes, como buen montañero lo conocen los montañeros, al final te tienes que subordinar a los caprichos de la montaña, ¿no? Pues eso ocurre mucho en la zona que vamos a visitar. ¿Eran ejércitos regulares los que soldados pertenecientes a ejércitos regulares, o había también, no lo sé, milicianos, gente? Porque claro, seguramente los propios conocerían mucho mejor la zona que un destacamento enviado hacia allí. ¿Este tipo de guerra se hacía así? Sí, es una mezcla de los dos. Todos los contingentes están ya regulados. O sea, ya hablamos de las primeras columnas, aquellas no. Las primeras acciones que escribimos en la columna del Rosal, que era una columna cenetista allí, con Cipriano Mera avanzando por los pueblos, yendo contra los escopeteros que llamaban, ¿no? De gente civil que estaba armada allí. Pero según la guerra evoluciona ya se organizan esos frentes, pero siguen conservando el aspecto irregular. Es decir, dentro de los ejércitos regulares van manteniendo guerrillas, unidades de guerrillas, o que en el bando nacional, digamos, eran unidades de requetés, o los propios guerrilleros de la zona, los guerrilleros de Coveta, ¿no? Del pueblo, los guerrilleros del Alto Tajo. Mientras que en el lado republicano se organizaron bastante bien, con un 14 cuerpo de ejército que se llamaba, que funcionaba también por divisiones obligadas, que eran en realidad partidas, 100 hombres, ¿no? Que lo que hacían era complementar en general las acciones de un ejército convencional. Es decir, al adelantarse, hacer emboscadas, hostigamientos, sabotajes, pasar información. Y algo que le daba mucha importancia, capturar prisioneros. Era como no solo ya es capturar prisioneros para saber la información que te pueden dar, era también como un tributo de que habían sido, pues, atrevidos, osados, habían pasado territorio enemigo y veían con prisioneros capturados, ¿no? O sea que hay una mezcla tremenda, ¿no? De fuerzas combatiendo de forma organizada, convencional, militarmente, y de unidades de guerrillas que se mueven también y que son al final los dueños del territorio, porque son los que se mueven por los pueblos y los que hacen estas incursiones y tal, ¿no? Sí, son episodios, desde luego, muy interesantes desde el punto de vista Vienen humano. todos ellos descritos en el libro, supongo, más o menos para hacernos una idea, porque otra cosa es vivirlo allí en la guerra o luego en el trabajo de campo. ¿Cómo ha sido ese trabajo de campo? ¿Cómo ha sido volver a los montes universales después de aquellas maniobras de hace tanto tiempo? Pues, mire, la verdad es que volver ha sido otra vez sentir la soledad. Y he ido con el coche o caminando. He ido también con un compañero que trabaja con drones, Paco Pino, que también proyectará. Pero donde íbamos, estábamos solos. Y entonces la soledad de esos sitios sigue siendo la misma, probablemente, que como nos dice quien presenta el trabajo, que es el arqueólogo Martín Almagro, ¿no? Que su padre procedía de la zona, pues esos montes parecen conservar lo mismo desde el tiempo de la celtiberia, ¿no? Porque era el espaldón curvo celtíbero, y si las acciones de guerra son parecidas a lo que hacían antes los celtíberos. La búsqueda de captura del ganado, ¿no? El controlar un pueblo, hacerse con los pocos recursos, ¿no? Y entonces volver ha sido volver a sentir el espacio, ¿no? Además, haya recogido una cita de Parsina, una de las guerrilleras, Elizabeta Parsina, que trabajaba ahí en el Alto Tajo también, y que también la ha recogido un compañero en su libro ahora, que es Luis Antonio Ruiz Casero, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no? Decía que ella nunca se iba a olvidar de ese solitario Tajo, y que al estar en el nacimiento, dice que no cree que nadie fuera a volver a visitar el nacimiento del Tajo, ¿no? Tan emblemático como es. En definitiva, una sensación de soledad, de montaña y de aislamiento, ¿no? Sí, seguramente
digamos, esa montaña, ese entorno no ha cambiado tanto, ni desde sus primeras maniobras, ni por supuesto desde que fue un campo de batalla en la Guerra Civil Española. Tiene su carácter, conforma el carácter de aquellos que la frecuentan y de aquellos que por allí viven. Y la verdad es que en tiempos de conflicto, pues entiendo que puede ser o una aliada o la peor enemiga, ¿no? Este tipo de orografía. Sí, en efecto, puede ser el lugar que te lleve a una emboscada, a una trampa, o simplemente te quedes aislado y no tengas recursos, que era la gran dificultad, ¿no? Esto hay que imaginárselo, algunas posiciones muy avanzadas, claro, y tendrían que utilizar, eran unidades de montaña, es decir, el mulo para llevar las pocas provisiones, incluso, bueno, las recogidas de agua. Y era un poco, lo decimos ahí en el libro, lo que había ocurrido en el protectorado de Marruecos a finales de los años 20, ¿no? Lo mismo, muy parecido, ¿no? Muy parecido también. Y claro, pues puede ser en la montaña la gran aliada, pero también puede ser esa zona donde sobrevivir cada día, pues puede ser un objetivo en sí mismo, ¿no? Que es lo que pasa en la montaña. Interesante reflexión, interesante por supuesto el libro en sí mismo. Montes Universales 1936-1939, Guerra en Montaña, 6 batallas de Molina a Albarracín, del coronel Romero Serrano, que nos lo ha estado presentando aquí y que va a presentar el martes día 13 en la Biblioteca Pública de Guadalajara, la de la Plaza de Ábalos, con previa presentación de don Ricardo Castellano Ruiz de la Torre, si no me equivoco. Sí, en efecto, esta persona, gran colaborador nuestro del instituto, y que ustedes conocerán en Guadalajara por este libro que fue pionero, que escribió con alguno de sus colegas, que es Guadalajara de frente a frente, en el cual va trazando todas las posiciones de una manera gráfica, moderna, pues de esta bella provincia, ¿no? De Guadalajara. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, José Romero Serrano, coronel Romero Serrano del Instituto de Historia y Cultura Militar, por esta visita que nos ha hecho y por estas investigaciones que va sacando adelante así de manera recurrente y que tanto nos ilustran, ¿no?, sobre el pasado reciente de nuestro país y de nuestra provincia. Muchas gracias, hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a ustedes y nada, muy agradecido por su atención y espero que les guste.